Léanlo todos conmigo, no importa que no tengas Biblia. Diga, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras ¿qué? Señales. Diga fuerte, señales. Otra vez, señales. Además de las registradas en este libro, vamos a ver. Pero estas se escribieron. ¿Para qué se escribieron todas las señales? Ahí está la respuesta. Dice, pero estas se escribieron para que ustedes sigan ¿qué? Para que sigan creyendo. Es decir, las señales se dejaron para que usted y yo sigamos ¿qué? Creyendo. Predíquese usted mismo, porque esa es la idea. Que Jesús es el Mesías. ¿En qué vamos a seguir creyendo? ¿Para qué se escribieron? Para que sigamos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él, ¿qué van a tener? ¿Qué tenemos los que creemos en Cristo? Vida por el poder de su nombre. Aplauda fuerte a ese hombre. Juan también, Juan 6:44. Diga entonces, ninguno, como dije, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, pedimos la luz que estuvo en la creación. Cuando el Padre dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo el caos que había en el versículo 2 se comienza a reordenar y a traer el orden de Dios. Que eso sea tu palabra en esta mañana. Amén. Voy a compartir el arca y Cristo. ¿Cómo se llama? El arca y Cristo. El arca fue el refugio del reino para ese tiempo. El arca no solamente fue un refugio, sino que también fue la esperanza de salvación para el mundo antidiluviano. Si usted entendió esto, estamos conectados. Muchas veces yo le he dicho al Señor que no quiero ser pastor, porque si usted tiene un hijo, usted tiene solamente un desafío a enfrentar. ¿Cuántos? Uno. Y si le sale enfermizo, no te deja dormir, usted tiene los ojos negros de tanto trasnocho. Si usted tiene 2 hijos, son 2 desafíos. Y en el caso de mi padre, que él le obedeció al Señor el mandato que dice, multiplícate. Mi papá tuvo 11, se perdió 1. 12 desafíos. Cada pastor, cada mujer de Dios tiene el nivel de unción, sea para un discípulo o para 1000 o para 5000. ¿Aló? Bueno, con este tema que hoy vamos a mirar, el arca y Cristo, es para que usted pueda engranar todo lo que significa señales en la Biblia. Cada milagro que ocurrió en el libro de Juan, nunca se dice y el milagro que el Señor hizo en las bodas de Caná. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el libro de Juan fue hecho para los creyentes. El libro de Juan fue hecho para la iglesia emergente. No fue hecho ni para Roma, ni para los judíos, etc. Por lo tanto, en ninguna parte de Juan usted va a encontrar y los milagros que Jesús realizó. Usted va a encontrar que Jesús dice, o la Biblia dice en Juan, señales. La primera señal que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y si usted mira, por favor, Juan 20, para que se vaya conectando. Juan 20:30. Dice, los discípulos, estoy en Juan, vinieron a Jesús a hacer, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales. Es decir, que el ministerio de Jesús para los discípulos, más que un milagro, era señales. Como dije, señales. La señal tiene un mensaje poderoso, pero es para los entendidos, es para la iglesia. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales. Pero ¿sabe qué? Para las multitudes no eran señales, eran
milagrosos. Eran milagros registrados en la historia. En segundo lugar, estoy poniendo un piso. En segundo lugar, si usted tiene mentalidad de señal, usted no va a caminar hoy como viendo un hecho histórico, cada cosa que está pasando en el mundo. Hay que tener mentalidad de señal. Y solo los discípulos tendrán la revelación de señal. Dije, solo los discípulos tendrán mentalidad de señal. La gente que va a la iglesia no es las que van a tener mentalidad de señal. Porque decimos, wow, mire la cruzada, vienen los gringos ahora para Ciénaga, van a haber 5,000, 10,000 personas. No todos son discípulos, van por el milagro, van por una respuesta de Dios, pero solo los discípulos van a ver señales. ¿Alguien que entendió eso? Dice, nadie puede venir a mí, dijo Jesús. A mí me sorprendió esto. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y si el Padre me lo trae, yo lo resucito en el día postrero. Si usted está aquí, ya debía estar brincando. Ahora, no como multitud, si estás aquí como discípulo. Si estás como discípulo, usted tiene que saber que el Padre lo trajo. Y dice, nadie puede venir a mí. Usted puede ver a doña Julana que no está en Cristo, no se preocupe, esa es una decisión de la soberanía. Pero si usted ve al que recoge basura y un día se conectó con Jesús y ese fue el que Jesús encontró. Hello. Ahora, si usted hace parte y se le reveló que usted es de los que el Padre trajo, usted debe hacer algo esta mañana. Por lo menos un grito, por lo menos un aleluya, por lo menos un Cristo vive algo. El relato del diluvio, Génesis 7, mi reina, el relato del diluvio no es una fábula infantil. En Semana Santa, eso está casi seguro, que nos tienen las películas de Moisés, del diluvio, etcétera, etcétera. Pero los discípulos, suavecito diga conmigo, diga, los discípulos, que no quede nadie con su boquita cerrada, diga, los discípulos no pueden ver al diluvio ni el barco de Noé como una fábula. Es una advertencia profética. ¿Sigue o no sigue? Es una señal del corazón de Dios que se repite en cada generación. En los días de Noé, la tierra estaba llena de ¿qué? De corrupción, de pecado, de violencia, de soberbia. ¿Se parece algo a los días de hoy? Génesis 6:11, vamos a mirar. Génesis 6:11. Pero en medio de esa acatombe, de esa corrupción que había en días de Noé, Dios levantó a un hombre que se llamó Noé. Dice, y se corrompió ¿qué? La tierra delante de Dios. Y estaba la tierra ¿qué? No veo noticias. No veo noticias. Porque no hay noticias buenas. Como dije, no hay noticia buena. Así está el mundo hoy. En los días de Noé, la tierra estaba llena de corrupción. Pero Dios levantó a un hombre justo, que era portador de la visión del reino de Dios. Ese hombre Dios lo llama y lo asigna para construir un barco, un arca de salvación. ¿Cómo se llamaba ese barco? El arca de Noé. Hoy no tenemos un barco. Vamos a ver si tienen la imagen del barco del domingo pasado. Hoy no tenemos un barco físico. Hoy tenemos el reino de Dios. ¿Cuántos creen que el reino de Dios está aquí? Ahora, el reino de Dios tiene una invitación final. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que Él los va a hacer descansar. El arca hoy sigue con las puertas abiertas. La pregunta es, ¿quiénes oirán su voz antes de que las aguas se levanten otra vez? Solo los que el Padre atraiga. Como dije, solo los que el Padre atraiga. Los que se van a salvar. No es que haya el Señor, espérate un momentico. Vamos a hacer 10 millones de sillas donde van a sentarse los salvos. Y vamos a guardar ahí un poquito de madera para a ver si se convierten otros más, para hacer otras. Señores, eso no ocurre. Porque Él planifica todo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ya el Señor sabe quiénes se salvan en Cereté.
Oh, yo pensé que usted iba a creer eso. Yo dije, ya el Señor sabe quién se salva en CRT. Y usted debe dar gracias a Dios que ya usted está en la lista, señores. Aplaude que el barco todavía tiene las puertas abiertas. La primera verdad que quiero traer a usted es que el arca siempre va a ser la figura del reino que viene. El arca era figura del reino que venía. El reino de Dios siempre se ha revelado a través de estructuras proféticas que protegen el propósito divino de Dios. Le he enseñado días atrás. Por eso es que es importante que usted no se pierda un solo servicio, porque todo viene engranado. Yo le decía días atrás que lo profético protege al propósito. Es más, los planes se pueden fracasar, pero el propósito no fracasa. Cuando Dios crea a Adán, ya Dios sabía que el plan A, que ese plan iba a frustrarse. Por eso Él dice, por el apóstol Pedro, que Él nos redimió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que el Padre sabía que iba a fracasar Adán. Y por eso Él tenía al segundo Adán. Ese no iba a fracasar. Porque el Señor siempre va a proteger su propósito eterno. Digan gloria a Dios a eso. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Señores, por el hecho de Noé haber creído, se condenó el mundo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el mundo te dice, no seas bobo, hay que ver para creer. La gente de fe no es así. La gente de fe es, creo porque mañana voy a ver. Creo porque en un año voy a ver. Noé dijo, creo porque en 100 años, en 120 años, voy a ver el barco flotando sobre las aguas. ¿Cuántos creen que los hombres y mujeres de fe vamos a ver lo que nunca hemos visto en el Señor? Dice, por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Decía el domingo, para algunos le podría parecer una locura, pero Dios mandó a Noé a hacer el barco, era para su casa. ¿Lo está inventando? No. Cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca. Pregúntame por qué tenía Adán temor. 1000 razones. 1. Si él me dijo que iba a salvar mi familia, porque solo a los discípulos se les revelan los secretos, él sentía temor de ver que todo el resto del mundo se iba a hundir. Segunda cosa que tenía temor de que todo el mundo lo tratara de loco. Señores, los escritos extrabíblicos de los tiempos de Noé rezan así: que pasaban los jóvenes delante de la cara de Noé y le gritaban, usted está loco. ¿Tú te imaginas un tipo predicando en la noche, vuélvanse de su pecado, de su corrupción, si no morirán en un diluvio? Y aún así, sabiendo que no iban a creer, seguía predicando. Porque es que yo no tengo que predicar para que se convierta la gente. Dice que tenemos que dar testimonio a las naciones. ¿Para qué? Para que quede evidencia de que se le anunció el mensaje. Así dice Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio. ¿Para qué? Para testimonio, no para que se salven. Porque los que se van a salvar ya están asignados. Y los primeros que están asignados son los de tu casa. Wow, usted debería estar diciendo, wow, son los de mi casa. El arca en que su... Oiga. El arca en que ¿qué? ¿En que qué? El arca en que su casa se salvase. Usted todavía sigue dudando. Yo lo reto, así como Dios retó a Noé. Hazte un arca. ¿Cómo dice? Hazte un arca. Génesis 7, por favor. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé,
Entra tú y ¿qué? Ahí sigue. ¿Dios tiene sección de persona? No. Porque podemos tener la cara muy linda y cuerpo de hormiga santandereana. Pero si no creemos en su palabra, si no creemos en Cristo, nos perdemos. Ahí no vale. Familia no vale. No, nos perdemos. Noé no solo obedeció, sino que creyó. Y él, cada martillazo que daba para construir el barco, era una señal profética, señores. Pero nadie lo quiso ver así. Y todavía, como dicen en Venezuela, ¿hay algún venezolano aquí? Como dicen en Venezuela, hay un coño, así dicen allá, ¿no? Hay un coño que yo consideraba mi amigo. Pero cuando usted habla a espaldas de un amigo, usted es más traicionero que Judas. Cuando hay gente que habla mal de su líder, del que le da alimento espiritual, ese es peor que Judas. Puede estar dentro de los discípulos, pero se va a ahorcar. El día menos pensado, él mismo se mata. ¿Por qué? Porque tiene la cizaña de la traición. Entra tú y toda tu casa en el arca. Yo le pregunto, ¿por qué el Señor, siendo soberano, no le dijo: Noé, entra tú, tu suegra, la suegra de tus hijos? ¿Me está siguiendo? Porque ya en el propósito, oiga, ya en el propósito, tu casa es usted y sus hijos. En el propósito es usted y sus hijos. Entra tú y qué, y tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. Dios ha visto quién eres tú. Mira, dice, a ti he visto. Hay gente aquí que dice: pastor, Dios no me ve a mí, Dios no me escucha, Dios esto. Señores, le voy a soltar una revelación que lo va a dejar 24 horas dando vuelta. Dios le dijo una sola vez a Noé: hazte el arca. En 120 años nunca más le habló. Usted no necesita que Dios le hable todos los días. Usted necesita obedecer la palabra. ¿Alguien puede creer eso? Entonces todos los días que el Señor me hable, el Señor me hable. Todos los domingos el Señor te está hablando. Todos los jueves el Señor te está hablando. Cada martes el Señor me está hablando. Pero queremos como algo sobrenatural. Se oscurezca esto aquí, una nube arrope esto y diga: cállate, Luis, voy a hablar yo ahora. Yo quisiera que eso pasara, pero probablemente no quedáramos muchos vivos. Entonces, ¿para qué? Porque el Señor a sus discípulos no necesita de hablarles todos los días. Oye, es una revelación brava. Así le dijo: hazte un arca. Ya. Cuando termina el proyecto, viene y le dice, digo luego, mire, el luego de Dios. ¿Qué dijo? Dijo luego. El luego para ti es media hora. ¿Cuándo vienes, papito? No, lueguito. Y llega a las 6 de la tarde. ¿Ah? Dijo Dios: luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. Voy a hablarle a los discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Algún día de esto yo voy a desbocarme, como dicen en mi tierra. Cuando un caballo pierde el control, dicen se desbocó. Sí, aquí también, ¿verdad? Algún día de esto voy a desbocarme para decirles: en la Biblia no aparece la palabra evangélico nunca. Entonces, usted se levantó con la mentalidad: no, que yo soy evangélico. Y tú: no, yo soy evangélico. Falso. O somos discípulos, hijos de Dios, o pertenecemos a una religión. No hay más. O soy hijo, discípulo, o pertenezco a una religión. El cristianismo apareció con Constantino en el siglo IV después de Cristo. Y así sucesivamente. Cuando apareció evangélicos del siglo XV para acá, siglo XVI para acá, etcétera. Eso es otra cosa que se llama historia. Pero el domingo, diga, el domingo que viene, vamos a hacer una fiesta que se llama hazte un arca. Todos los discípulos, levanten otra vez la mano, todos los discípulos, muéstrame el arca. Tenga la mano ahí, no se canse.
Va a traer en una hoja de blog tamaño oficio. Esto es profético. Esto es para el que cree. Para el que es tipo Noé. Va a traer impreso el arca. No, lo imprime para que salga original. Lo imprime. Escuche bien. Y va a colocar construyendo mi arca. Así va a ser. ¿Cómo va a ser el título? Construyendo mi arca. Y allí vas a colocar el nombre de tu casa. Dios mío, si alguien me está entendiendo eso, vale. Usted va a colocar el nombre de los de su casa. Y vamos a venir aquí, porque este culto que viene en la próxima, vamos a hacerlo, va a ser extraño, a las 6 de la tarde. ¿A qué hora lo vamos a hacer el domingo? A las 6 de la tarde. ¿Qué vas a traer en la mano aparte de tu Biblia? ¿Qué vas a traer? El arca impreso. ¿Y quién va a venir ahí? ¿Qué nombres van a venir allí? Los de tu casa. Oiga esto. Y usted va a orar desde hoy mismo para que los miembros de su familia lo acompañen aquí el domingo. ¿Pueden aplaudir los que entendieron eso? Aquí está este discípulo, este emisario, diciéndote, construyendo mi arca. ¿Quién es el arca? Tiene que quedar revelado. ¿Quién es tu arca? Cristo es tu arca. Diga fuerte, el reino se anticipa. Otra vez, el reino se anticipa. Noé, ¿sabe por qué Noé construyó el arca? Porque Noé oyó la señal, el ruido de la lluvia antes que viniera el diluvio. Le repito, Noé pudo ver la lluvia antes que arrancara a llover. Porque si Dios le dijo, esto se va a acabar con un diluvio, él no necesitaba esperar las primeras chispitas. Vamos a ver, que comience a llover. A yo entonces comenzar a construir el barco. ¿Es así? Yo te estoy diciendo hoy, construye el arca donde los tuyos se van a salvar. Y usted dará testimonio cómo Dios lo va a hacer. Dios mío, ¿sigo o paro? Si usted está aquí todavía, abraza a su vecino y dígale, Cristo está cerca. Porque yo sé que no todos están creyendo esto, ¿vale? Cristo es el arca viviente. Cristo es el refugio eterno frente al juicio final. ¡Aló! La construcción del arca tardó aproximadamente 120 años. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Segundo de Pedro 3:9. Dios dijo que por causa de toda esa pecaminosidad se iba a reducir ¿a cuánto? 120. Entiéndame, el máximo del hombre para el último tiempo serían 120 años. Oiga, 120 años. Es el tiempo de Dios alargar la gracia para que usted se le revele señal y no se pierda. 120 años. Dios esperando que el barco se llenara. 120 años esperando que alguien se una a Noé. Noé, préstame un martillo, yo te ayudo. Si yo te ayudo es porque estoy creyendo. Si no te ayudo, no estoy creyendo. Si usted me ayuda a mí a que el reino avance en Cereté, usted está creyendo. Si usted no me ayuda, usted no está creyendo. Si usted me ayuda a hacer las misiones, usted está creyendo. Si usted se queda sentado, usted no está creyendo. Así que entonces se salvarán los que creen. Diga gloria a Dios. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Como dice algunos, sino que ¿qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué larga es la paciencia de Dios. Dios mío. Génesis 6:16. Rapidito, anota esto. ¿Cuántos barcos habían? ¿Cuántos barcos habían? El arca de Noé, uno solo.
¿Qué significa esto? Que si el arca era la sombra de Cristo, entonces hay un solo camino de escape. En el mundo antediluviano era el arca, hoy es Cristo. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. ¿Quién diseña el arca? Dios. ¿Quién ejecuta el plan? Noé. ¿Quién diseña el plan eterno de redención? El Padre. ¿Quién tiene que ejecutarlo hoy? Nosotros, sus discípulos. Así que usted no tiene escapatoria. Solo si usted cree, usted se convierte en el Noé de su familia. Wow, wow. Dice Juan 19. Juan 19. ¿Cuántas puertas tenía el arca? ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una. Dice Juan: yo soy la puerta. Jesús dijo eso, ¿no? El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amigos míos, los amo tanto, pero tengo que decirles la verdad. Solo hay un camino de salvación. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. No hay otro camino. No lo hay. No lo hay. En segunda verdad es Génesis 7:16. Y los que vinieron, machos y hembras de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Diga fuerte: Jehová le cerró la puerta. Efesios 1:13. ¿Quién cerró la puerta? Efesios 1:13. No olvide eso. Efesios 1:13. Dice esta palabra: en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Señores, cuando el Padre cierra la puerta, es la forma de asegurarlos. Es decir, no va a entrar agua, aquí no va a entrar nada. Eso es un sello total. ¿Sabes qué hizo el Espíritu Santo? Vino a sellar a los que hoy somos sus hijos. Amén, amén. La cuarta verdad de este tema es que la salvación es por fe obediente. ¿Por fe qué? Obediente. Hebreos 11:7, ya lo hemos leído muchas veces. Quiero que leamos Romanos 10:9. Noé obedeció aunque no veía. El creyente confía y cree sin ver. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. Rápidamente, otra verdad. ¿Qué nos habla el barco acerca de la figura de Cristo hoy? Repita conmigo: fuera del barco, vamos, dígalo, fuera del barco había juicio y muerte. Pero dentro del barco, ¿qué había? Había vida y abundancia. ¿Qué había? Vida abundante. Entonces, hoy en Cristo tenemos vida abundante. No me da tiempo de decirte todos los textos, pero están Génesis 7:17 y Colosenses 3 del 1 al 3. Pero me bendice muchísimo lo que está en Génesis 8:15. Hoy está Male bastante cibernetizada, ¿eh? Génesis 8:15. Génesis 8:15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo, ya esto es post diluvio, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. 16, 17. Todos los animales que están contigo y toda la carne de las aves. Bueno, allí lo que está pasando es que hay un nuevo comienzo, un reseteo, un reinicio, en palabras postmodernas. Cuando tú le dices a alguien: resetéame el computador, resetéame el celular, va a tener un nuevo comienzo. Así que los que salieron del arca inauguraron una nueva creación en Cristo. Dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo es nueva criatura, un nuevo reinicio. Por eso ya usted en Cristo tiene que ser distinto a como era antes. Aplauda al Señor porque Él está aquí todavía. Génesis 7:1. Génesis 7:1, anótalo. Y Hechos 16:31. Vamos a ver en qué se parece esto. Es no sé qué verdad estás anotando, pero esta es la familia como unidad de salvación.
esta verdad es la familia como unidad de salvación. Oiga, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. ¿Ok? Hechos 16:31. Vamos, hija linda. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cómo ve Dios a la familia? Como la unidad para la salvación. El amor de Dios es tan grande que es inexplicable. No dice que los hijos de Noé eran justos, pero sí dice que Noé era justo. Y dice: y halló gracia. Si halló gracia Noé, se salvó su casa. Si usted halló gracia ante el Señor, se salva su casa, señores. Se salva su casa, señores. Génesis 8:6. Vamos rapidito. Génesis 8:6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Oiga esto. Aquí tenemos dos aves. Uno, el cuervo. ¿De qué se alimenta el cuervo? De carne, por lo general, de muertos. Lo que se le llamaba, o lo que se llama, carroñas. ¿Me están siguiendo? El cuervo representa, o el golero representa la carne. Como dije, representa la carne. Hay muchos que salen del barco, pero la carne lo desaparece. Dios mío. La paloma representa el espíritu, y los que vivimos en el espíritu somos guiados a Cristo. ¿Qué hizo la paloma? La paloma regresó y entró al barco. Diga: el chulo, el cuervo, el golero representa la carne. Si usted se descuida, la carne lo saca del barco. La paloma vuelve al barco y la toma. Dice: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma vino con señal. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Conclusión: el Espíritu Santo siempre guiará a los hijos de Dios a la revelación de la señal. Siempre tendrán señal para ti, un mensaje. Dice que entendió Noé que las aguas se habían retirado. Necesitamos aliarnos con el Espíritu Santo para ser direccionados y ser efectivos en los tiempos. Dígame a eso. No podemos darle papaya a la carne. ¿Qué es la carne? El cuervo. El cuervo le interesa es que haya ¿qué? Donde hay muerto, ahí está. Y todo donde te conduce la carne, señores, es para muerte. Como dije, a todo lo que te conduce la carne es muerte. Pablo dijo en Romanos: el que es guiado por el Espíritu tiene vida, pero el que guiado se deja mover por la carne es para muerte. Juan 1:32. Juan 1:32. Dice: también dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. También dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Cristo. Muéstrame el barco, un momentico. Te voy a ayudar con una radiografía. ¿Qué significaba estar dentro del barco y qué significaba estar fuera del barco? Dentro del barco había seguridad, propósito, pacto y vida.
y abundancia. No creas que Dios ahí envió como el sistema socialista en Cuba, que da la racioncita del día. Si te alcanza esta media librita de carne, bien, y si no te mueres. No, en el barco había abundancia. Diga, había abundancia. ¿Qué había fuera del arca? Había caos, había juicio, pérdida total, desesperanza. En Cristo se repite el mismo principio. Hija linda, Romanos 8:1. Para que usted vea que Cristo es la revelación del arca de Noé. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? Es como si dijera, como si hubiese dicho Noé dentro del barco. Noé dentro del barco, ¿se lo imaginan? Señoras y señores, hijos míos y nueras, ahora ninguna forma de muerte hay para ustedes, porque ustedes están dentro del barco. ¿Me hago entender? Ahora lo que se está diciendo es, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los chulos, a los goleros, a los cuervos, sino conforme al Espíritu. Estar en el barco es símbolo de estar en Cristo hoy. Si los que estaban en el barco se salvaron, todo el que está en Cristo se salva. Aleluya. Gracias. Amor nunca me falla. Padre, te doy gracias en este día. Tú vives por los siglos de los siglos. Momento en que despierto, tú vives por los siglos de los siglos. Y esta palabra ha de llegar al corazón de tu iglesia. Cristo es la esperanza de gloria y de salvación. Quiero que profetice con entusiasmo y diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí está. Si mal os parece servir al Señor, escojan hoy a quién servirán ustedes. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero hay una palabra profética que soltó Josué antes de él partir de esta tierra. Él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Comienza a construir esa palabra profética. Hoy mismo, si quiere, manda a imprimir el arca, construyendo mi arca. Y comienza a orar. Vamos a entrar, estén pendientes de las redes, porque vamos a entrar a los 40 días por la visión. Vamos a ser empoderados para que el 2026 usted sea un Noé para su generación. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden decirlo fuerte? Diga, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Esto habló a tu vida? No te quedes con la bendición solo para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesita.